Tamaulipas, la colonia Pemex no solo olía a salitre y azufre de la refinería, sino a un miedo antiguo y persistente. Los manglares, retorcidos y silenciosos, guardaban secretos que los lugareños susurraban solo en voz baja. La presencia de algo bajo el fango, algo que no era de este mundo. Siempre descarté esas historias como fantasías de gente aislada, hasta que la noche del apagón total me arrastró al corazón de su verdad. La tormenta había cesado, dejando la refinería muda y el patio de casa sumido en una oscuridad impenetrable. El aire era pesado, cargado de una expectativa insoportable. Mi padre, un hombre de manos callosas y mente pragmática, maldijo entre dientes mientras intentaba hacer arrancar el viejo generador. Fue entonces cuando lo sentimos. Un zumbido grave, casi infrasónico, que no venía del aire, sino de la tierra misma, vibrando en la planta de mis pies y resonando en mi pecho. Levanté la vista hacia el estero, y allí, sobre la masa oscura de los manglares, apareció. No era una luz, sino una condensación de energía, una esfera perfecta de verde esmeralda tan intensa que parecía absorber la luz de las estrellas, dejando solo un vacío oscuro a su alrededor. Era enorme, del tamaño de una casa pequeña, y su núcleo palpitaba con una luz interna que hacía que el agua del pantano bajo ella burbujeara con un brillo malsano. El zumbido se intensificó, y una presión helada se clavó en mi frente, como si 1000 agujas forzaran su camino en mis sienes, inyectándome náuseas y punzadas agudas detrás de los ojos. Mi padre, a mi lado, estaba paralizado, su rostro bañado por el resplandor tóxico, sus ojos abiertos de par en par, vacíos, reflejando el verde espectral. Intentaba gritar, pero su boca se abría y cerraba sin emitir sonido. La esfera se movió con una fluidez antinatural, deslizándose lateralmente como una gota de aceite sobre el agua, para luego dispararse a velocidades imposibles y detenerse en seco sin una pizca de inercia. Cada movimiento era una nueva descarga de terror. El zumbido se convertía en un aullido silencioso dentro de mi cráneo, una cacofonía de susurros inhumanos que no eran palabras, sino conceptos alienígenas, imágenes fragmentadas de paisajes bioluminiscentes y geometrías imposibles. Sentía una presencia intrusiva y fría, una mente vasta y analítica escrutándonos, desnudando nuestros miedos más íntimos. El verdadero horror llegó cuando la esfera comenzó a descender. No se posó, simplemente se hundió, sin resistencia, en el fango denso del pantano, como si el lodo fuera aire. El zumbido se volvió un rugido gutural en mi cabeza, y la punzada en mi cráneo se sintió como si un taladro me perforara. En ese instante de agonía, mi mente se inundó con visiones vívidas, tentáculos translúcidos y brillantes que se retorcían desde las profundidades, formas amorfas que se deslizaban por las aguas turbias. Cuando la luz finalmente se sumergió bajo la superficie, el zumbido cesó de golpe, dejando un silencio ensordecedor, el vacío más absoluto que jamás he conocido. Caí de rodillas, el aliento atrapado en mi garganta, temblando incontrolablemente. Mi padre, a mi lado, gemía débilmente, su cuerpo convulsionándose en el lodo. Un hedor metálico y dulzón, como a sangre coagulada y ozono quemado, llenó el aire. Entonces, una fuerza invisible, gélida y viscosa, como tentáculos de energía, nos envolvió a ambos. Sentí que me levantaban del suelo, arrastrándome sin control hacia el punto donde la luz había desaparecido. La última visión fue el lodo verdoso y burbujeante, un abismo tóxico que se abría para reclamarnos. El tiempo no existió. Desperté horas después, tirado en el patio junto a mi padre, empapados de lluvia y lodo. El generador seguía inerte. No había rastro de la esfera, pero todo había cambiado. La piel de mi padre ahora tenía un tono verdoso pálido, casi translúcido,
y de su nariz goteaba un líquido negro y denso que no era sangre. Sus ojos no eran suyos. Eran pozos de vacío que reflejaban una luz interna que no existía. Él balbuceaba cifras y símbolos en un idioma gutural, moviéndose con una torpeza inhumana. Él no me reconocía. Desde esa noche, el pantano de Pemex respira. Un gorgoteo rítmico, como el de una criatura inmensa que respira bajo el fango, se escucha en las noches sin luna. Y yo no soy el mismo. Mi piel ha desarrollado una extraña iridiscencia y mis pupilas a veces reflejan un brillo verde cuando la luz incide en ellas. Por las noches me despierto con la sensación de frío inmersivo, el olor a fango y azufre que impregna mis sábanas como si acabara de regresar de las profundidades. Mi mente está fragmentada, llena de imágenes que no puedo borrar. Laboratorios subacuáticos iluminados por una luz alienígena, formas amorfas que se retuercen en líquidos bioluminiscentes, ecos de voces sin boca que me llaman. Sé que no solo nos llevaron, nos cambiaron, nos impregnaron. Y el pantano de Pemex, donde las luces esmeraldas se sumergen, no es solo un lugar, es una entrada, una puerta que se abre por las noches para llevarse algo más que el miedo, para devolvernos algo menos que humano. Y cada vez que el sol se pone, siento que algo sube desde el fango, buscando completar la transformación. El desierto de Chihuahua no es solo arena y horizonte infinito. Es un inmenso santuario de silencio, un vasto manto bajo un cielo que observa con indiferencia cósmica. Aquí, las estrellas no solo brillan, sino que son los ojos de algo indescriptible. Los vaqueros, curtidos por el viento y el sol, saben que el desierto guarda secretos más allá de la comprensión humana. Mi abuelo, un hombre de pocas palabras pero con la sabiduría ancestral grabada en cada arruga, me lo advirtió. En este desierto no estás solo, mijo. Lo que te acompaña no quiere que lo veas, hasta que es demasiado tarde. La noche era un sudario helado, la luna apenas una astilla en la inmensidad oscura. Me había adentrado más de lo debido, siguiendo el rastro difuso de una vaca perdida. El viento silbaba entre los cañones rocosos, tejiendo melodías fantasmales que ponían los pelos de punta. De repente, el motor de mi vieja camioneta carraspeó, tosió una última vez y se apagó, dejando un silencio absoluto. La radio, que antes escupía estática, emitió un chirrido agudo, metálico, antes de morir por completo. Fui tragado por una negrura abismal. Levanté la vista, mi corazón latiendo furiosamente contra mis costillas. Sobre el horizonte, donde las dunas se fundían con la negrura del cielo, una luz roja pulsante se elevó sin sonido alguno. No era una nave como las imaginamos, sino una esfera perfecta, de un carmesí tan intenso que parecía quemar la retina, proyectando sombras deformes y alargadas sobre la arena. No emitía ruido perceptible, pero la tierra temblaba bajo mis pies con una vibración infrasónica que resonaba directamente en mis huesos y me vaciaba los pulmones. El aire se volvió pesado, denso, cargado con un hedor a ozono, a metal quemado y a algo dulzón y pútrido. La esfera comenzó a descender lentamente, sus vibraciones aumentando, haciendo que mis dientes castañetearan. De su base surgieron 3 rayos de luz azul helada, finos como cuchillas láser, que escanearon el terreno con una precisión inhumana. Cuando uno de los rayos me tocó, no sentí calor ni dolor, sino una parálisis total y absoluta. Mis músculos se tensaron hasta el calambre, mi corazón galopaba sin control. No podía moverme, no podía gritar. Mis ojos estaban fijos en la esfera, que ahora flotaba a apenas 100 metros, su luz roja pulsando con un ritmo hipnótico. Entonces, la superficie de la esfera se abrió. No era una compuerta, sino que el material orgánico que la componía se retraía lentamente,
revelando una oscuridad aún más profunda en su interior, un vacío que parecía absorber toda la luz restante. Y de esa oscuridad emergieron. No eran como los alienígenas de las películas, eran siluetas esbeltas, casi bidimensionales, moviéndose con una gracia antinatural que desafiaba la gravedad. Eran altas, de extremidades largas y segmentadas, sus cuerpos tan delgados que parecían sombras vivientes. Sus cabezas eran ovaladas, lisas, sin rasgos visibles, salvo por 2 orificios vacíos donde deberían estar los ojos, que brillaban con un tenue y gélido resplandor azul, inexpresivo y quirúrgicamente analítico. Se deslizaron hacia mí, flotando silenciosamente sobre la arena. Uno de ellos se detuvo a pocos pasos. Su cabeza lisa se inclinó hacia un lado, como si me estuviera estudiando con una curiosidad desapasionada. Sentí una presencia gélida y punzante en mi mente, una sonda invisible que exploraba mis recuerdos, mis miedos más profundos, mis secretos más íntimos. Era como si mi alma estuviera siendo despojada, analizada, catalogada. No había emoción en ellos, solo una eficiencia aterradora. La angustia me invadió. No era la muerte lo que temía, sino la aniquilación de mi esencia, el ser reducido a una simple muestra, a un dato en una base de datos alienígena. La última cosa que sentí antes de que la oscuridad me engullera fue una presión brutal sobre mi pecho, como si todo el aire de mis pulmones fuera succionado de golpe. La luz azul me envolvió por completo y la oscuridad de la esfera me reclamó. Desperté horas después, tirado en la arena fría y revuelta. El sol comenzaba a teñir el horizonte. La camioneta estaba encendida, la radio sintonizada en una estación de música ranchera, como si nada hubiera pasado. No había rastro de la esfera ni de las figuras. Pero cuando me incorporé, noté algo. Mi ropa, antes intacta, estaba rasgada en varios lugares. Y en mi brazo izquierdo, justo sobre el bíceps, había una pequeña incisión triangular, perfectamente simétrica y cerrada, como si nunca hubiera estado abierta. El recuerdo de lo que había pasado era borroso, fragmentado, como un sueño febril que se desvanece al amanecer. Desde esa noche, el desierto me llama de una manera que no puedo ignorar. Me despierto con la sensación de arena en mi boca, incluso si he dormido en mi cama. A veces, por las noches, la incisión en mi brazo me pica con una intensidad insoportable, y cuando la froto, pequeñas motas de arena parecen brotar de mi piel, como si llevara el desierto dentro de mí. Mi abuelo, antes de morir, me miró con ojos sabios y cansados, su voz apenas un susurro. «Te encontraron, mijo», dijo. «Ahora eres parte de su colección, uno más». Y en las noches de luna llena, cuando el desierto respira bajo las estrellas, a veces me pregunto si no soy solo yo quien ha vuelto, o si ellos dejaron algo más. Algo que espera su momento para volver a ser recolectado, una pieza de un rompecabezas cósmico que nunca comprenderemos. El Cerro de la Silla, en Monterrey, Nuevo León, no es solo un accidente geográfico, es un coloso pétreo, un guardián ancestral que ha vigilado la ciudad desde tiempos inmemoriales. Sus 4 picos, como dedos gigantes, apuntan al cielo y la gente de Monterrey siente su presencia constante. Pero más allá de las leyendas urbanas de luces y avistamientos, hay algo más profundo, una verdad silente que reside en sus entrañas. Ana y yo, adictos a la adrenalina de lo desconocido, decidimos acampar en una de sus laderas más inaccesibles, buscando no solo una vista espectacular, sino esa experiencia que los rumores prometían. La noche era gélida, el viento cortante silbaba a través de las rocas, mientras la ciudad a nuestros pies se extendía como un manto de luces, una galaxia artificial bajo el verdadero tapiz estrellado. Hacia la madrugada,
el frío se volvió insoportable, calando hasta los huesos. Ana dormía profundamente en la tienda, pero yo no podía conciliar el sueño. La inmensidad de la montaña me oprimía. Su silencio era casi audible, cargado de una energía latente. De repente, un sonido. No era un ruido, sino una resonancia profunda, un zumbido sísmico que venía del corazón mismo del Cerro de la Silla. Era como si la montaña estuviera despertando de un sueño milenario, o un motor inmenso, orgánico y vibrante se encendiera en sus entrañas. Las rocas bajo nuestra tienda comenzaron a vibrar con una intensidad creciente, un pulso rítmico que me hacía palpitar los dientes. Miré hacia arriba, hacia los picos oscuros que se recortaban contra el cielo. Entre las cumbres, donde la negrura era más profunda, una serie de luces rojas pulsantes comenzaron a parpadear, una por una, en perfecta y macabra sincronía. No se movían, simplemente aparecieron como si el cerro abriera sus ojos. El aire a nuestro alrededor se cargó de una electricidad estática tan intensa que mi piel hormigueaba y el pelo de mi nuca se erizó. El miedo, crudo y primitivo, me golpeó con una fuerza abrumadora. Grité el nombre de Ana. Ella se despertó de golpe, sus ojos desorbitados por el terror, fijos en las luces palpitantes. Las luces rojas, ahora más intensas, parecían formar un patrón, una constelación alienígena suspendida sobre la montaña. Y entonces, de la misma oscuridad entre los picos, una silueta gigantesca, de proporciones imposibles, comenzó a alzarse. No era una nave, ni una estructura metálica. Era una entidad orgánica y geométrica a la vez, formada por placas que se movían con una lentitud aterradora, revelando un interior lleno de un brillo rojizo. No tenía forma definida, mutaba, se expandía, sus superficies cambiaban de textura. Un tentáculo de metal vivo, negro y articulado, se extendió desde ella, moviéndose con una precisión escalofriante, como un dedo inmenso que escudriñaba el paisaje. El dedo de ese tentáculo se dirigió directamente hacia nuestra tienda. La resonancia se convirtió en un rugido sordo y distorsionado que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Una voz que no hablaba, sino que sentía. Era un hambre primigenia, una necesidad incomprensible. Sentí mi cuerpo entumecerse, mis músculos volverse inútiles, mi voluntad desvanecerse en un torbellino de pánico. Ana, a mi lado, emitió un gemido ahogado y se desvaneció. La tienda, la roca bajo nosotros, el aire mismo, todo se distorsionó, se estiró y se contrajo alrededor del tentáculo que ahora nos envolvía por completo. La última sensación fue la de ser levantado, suspendido en una oscuridad pegajosa y fría, arrastrado sin resistencia hacia la boca abierta de aquella estructura que emergía del cerro. El frío era absoluto, el vacío era ensordecedor, y mi mente se fragmentaba bajo la presión de lo incomprensible. Cuando recuperé la consciencia, el sol estaba saliendo, bañando los picos del Cerro de la Silla con una luz engañosamente normal. Estaba de nuevo en la ladera del cerro, Ana a mi lado. La tienda estaba en su lugar, intacta. No había rastro de la estructura, ni de las luces. Pero el frío me calaba los huesos, y un dolor punzante y constante en la base de mi nuca me hizo gemir de dolor. Ana estaba pálida, sus ojos vacíos, un hilo de baba seca en la comisura de su boca. Y en su nuca, justo donde mi dolor era más intenso, había una pequeña marca triangular, perfectamente grabada en la piel, como una cicatriz de quemadura, apenas perceptible pero inconfundible. Desde esa noche, el Cerro de la Silla me observa de una manera diferente. Sé que no es solo una montaña, es un titán dormido, una entidad viva que utiliza sus picos como un camuflaje y sus entrañas como un laboratorio, una prisión o quizás un nido. A veces, en las noches claras, miro los picos y me parece ver un brillo rojizo,
una pulsación débil. El dolor en mi nuca nunca se fue, y en los momentos de silencio siento una conexión extraña y aterradora con la montaña, como si una parte de mí se hubiera quedado allí, dentro de ella, o como si una parte de ella ahora viviera dentro de mí. Ana no habla de esa noche, pero la veo mirar el cerro con una mezcla de terror y fascinación. Y sé, con una certeza helada que me consume, que la próxima vez que el titán despierte, no solo nos llevará de nuevo, sino que quizás nos absorberá por completo, convirtiéndonos en parte de su carne de piedra y misterio eterno. Estos relatos nos sumergieron en el terror de lo desconocido, mostrándonos que bajo la superficie de lo familiar, México esconde encuentros que trascienden nuestra comprensión. Desde las luces en los pantanos de Tampico hasta los silenciosos vigilantes del Cerro de la Silla, la abducción no es solo un mito, sino una cicatriz en la realidad. Pero la noche es vasta y el universo es infinito. ¿Quién sabe qué otras experiencias acechan, esperando su momento para ser contadas?